Saludos amigos. Crear miseria para después andar abrazando mendigos. La situación de Guayaquil en estos momentos, tan denostada a nivel mundial como una crítica en contra del Ecuador y la forma como el gobierno del país ha manejado la crisis del coronavirus, nos mueve a pensar que las declaraciones expresadas por la señora Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, pueden tener algo de razón, no más que son un reflejo de su propia gestión, como la de su partido, el socialcristianismo. En efecto, pareciera que en Guayaquil cae una bomba. Guayaquil se asemeja a Hiroshima por la devastación que vive en estos momentos. Y si miramos, en principio, lo poco que el Ecuador conoce de lo que ha significado la catástrofe de Guayaquil, solo podemos establecer que, primero, fue una mortandad terrible. Segundo, no se precisa con exactitud cuántos muertos hubo. Probablemente nunca lo sabremos, pero hasta este momento, si le hago caso al dato del diario El Universo, rebasan los 14.600. Qué infame realmente. El gobierno no dice esa cifra. Nadie la menciona como real. Pero si existe un drama mayor al de la muerte por coronavirus, por la infección de la pandemia, es el que se da entre los familiares de los fallecidos, que han vivido auténticos dramas. Desde la infección en sí, hasta pasar por el conflicto del hospital, el problema de la atención médica, la carencia de medicinas, de equipos, y finalmente si la gente murió, fue arrumada en los corredores de los hospitales, en forma indigna colocada en los pasillos de los corredores de las morgues, para finalmente también ver el espectáculo más macabro que uno puede imaginarse, de gente que tenía a los muertos en sus casas y que tuvo que sacarlos a la calle porque no había cómo enterrarlos. 5, 7 días. Eso Guayaquil no lo puede olvidar, y el Ecuador tiene que saberlo. Sí, en efecto, es una bomba lo de Guayaquil, y yo diría que es una bomba de tiempo que puede explotar con mayor dimensión ahora en medio de toda esta crisis sanitaria que vivimos, que se transforma en económica y que fácilmente puede derivar a la explosión social. La señora alcaldesa menciona los efectos tan solo de este momento. Sin embargo, van a tener que admitir que lo que está viviendo Guayaquil también es el resultado de un manejo político inapropiado, indebido, bajo el concepto engañoso del modelo exitoso del Partido Social Cristiano con sus líderes al frente y que ahora ella encabeza. Se privilegió lo privado frente a lo público. El modelo exitoso también era un modelo discriminatorio. Ha sido una parte del engaño. Guayaquil fue manejado con beneficio de élites y en perjuicio de las mayorías. Guayaquil fue manejado por fundaciones. Guayaquil fue conducido como una especie de estado paralelo que, cuando no recibía los recursos, amenazaba con facilidad con sacar a la gente a las calles para presionar, mientras que cuando se recibían esos recursos no se vio que se revirtieron en favor de las grandes mayorías. Hay un inmenso ejército de gentes sin condiciones de vivienda aceptables siquiera, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin calles, sin infraestructura, sin salubridad, sin educación, sin empleo, en la pobreza. Eso hizo un modelo que privilegió lo privado para sobreponerse a lo público. Es decir, había que beneficiar a los grupos que negociaban con la salud, con la educación, con la infraestructura, con el agua potable, con el alcantarillado, frente a un municipio que conducía a la ciudad en términos de propaganda, de publicidad, con la miseria adentro. ¿Es eso válido? No, no lo es.
Eso fue crear parte de la desigualdad y la pobreza. Sí, en efecto, esa es la bomba que cayó en Guayaquil y que ahora cobra las consecuencias. No hicieron sociedad, no construyeron una sociedad, al menos en términos equitativos, sino igualitarios, no. Guayaquil se estableció con la mayor diferencia, el clasismo, la exclusión frente a quienes no tenían o a aquellos que gozan de la opulencia. Y cuando estalla el coronavirus, hay que recordarle lo que queda para la historia. El coronavirus a Guayaquil y al Ecuador lo trajeron un grupo de muchachones ricos, habitantes de un exclusivo barrio de Guayaquil como La Puntilla, para luego dispersarlo por toda la nación con irresponsabilidad, con indisciplina y sin ningún cuidado. Y después de que el virus lo trajeron los ricos, obligaron a los pobres a refugiarse en sus casas sin consideración alguna y después reclamarles por indisciplina. ¡Qué cuadro más miserable! Guayaquil, en este momento, lamentablemente, tiene a una persona como la alcaldesa al frente de una ciudad que ha dado el ejemplo de cómo no se debe actuar al igual que el gobierno. Hay que señalarle con pesar a la señora alcaldesa que su presencia pública frente al impedimento para que aterrice un vuelo humanitario se reflejó a nivel mundial. Y usted puede estar inmersa en un delito de terrorismo. Claro, en el momento en que se les cuestiona, de inmediato las respuestas son acusando a quienes son capaces de cuestionarles de regionalistas o de enemigos de Guayaquil, cuando en realidad el comportamiento de ellos es un comportamiento inaceptable. Insisto, primero crearon las condiciones de pobreza y después, ahora, cuando se les interroga, la única respuesta que tienen es: nosotros estamos salvando a Guayaquil, y entonces hacen gala de haber creado modelos mediante los cuales se reciben medicinas, equipos, asistencia médica, se entregan víveres, se generan una serie de políticas sociales de última hora para recibir en forma totalmente alabanciosa el beneficio que están dando a la comunidad. Y por eso, después de haber provocado todo este conflicto social, llega la política asistencialista, la de la dádiva, como si fuese el momento para que le entreguen donaciones al pobre para luego reclamarle en votos. Dan la impresión de que Guayaquil ha vivido una permanente campaña electoral que hoy se refleja en esta frase con la que encabezo este editorial. Qué irónico, crear pobreza para andar abrazando mendigos. Qué infames. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Estamos en el poder de la palabra.